Liliana, ¿por qué se considera tan importante la lectura en esas primeras etapas de la escolaridad de los niños? Se considera muy importante y además no es que se considere, es muy importante porque son las bases que le permiten a los niños para que toda su trayectoria educativa pues sea muy buena. Un estudiante que aprende a leer en la etapa adecuada en los primeros años de su vida escolar pues va a generar que todo el resto de su ciclo escolar pues sea adecuado. Siempre estamos pensando que los niños tienen como el tiempo para poder, tienen toda la vida para aprender a leer y no es cierto. La neurociencia nos confirma que hay una etapa adecuada, una edad adecuada en la que los niños ya deben aprender a leer y a escribir. Y leer y a escribir, decodificar, que ellos puedan entender esos símbolos y esas grafías con las que nosotros nos comunicamos, que esa es la lectura que ellos hacen, y también representarlas, que es la escritura, que es el ejercicio que ellos hacen de escritura y de lectura. ¿Cuál es la propuesta que trae UNICEF con respecto a este tema? Claro que sí. Entonces, a partir de los datos que nos arrojan los resultados de la investigación que hace el Banco Mundial, encontramos que 2 de cada 3 niños no saben leer y escribir a la edad adecuada, antes de los 10 años. Entonces, para cualquiera, 2 de cada 3 niños son muchos niños que en nuestro país no logran aprender a leer y a escribir a esa edad que se debería aprender a leer y a escribir. Entonces, desde UNICEF y junto con la Fundación Aprender a Quererte, lo que queremos es concientizar a la sociedad en general, no solamente a los docentes, no solamente a las escuelas, sino también a los gobiernos, a madres, padres y cuidadores. Y cuando hablamos de madres, padres y cuidadores, estamos pensando en los tíos, en los primos, en esas personas que pasan tiempo con los niños. ¿Para qué? Para que aprendan a leer y a escribir. Entonces lo que buscamos es, primero, generar conciencia de que estamos viviendo una crisis de aprendizaje que ya la veníamos viviendo hace unos años, pero lo que hizo la pandemia fue mostrarnos con más transparencia que hay una crisis, pero además la agudizó, porque los niños dejaron de asistir a la escuela. Entonces es ahí donde nosotros queremos primero tener claridad de que hay una crisis de aprendizaje y que a todos nos interesa, no solamente a algunos. La pandemia cambió las dinámicas completas de la educación. Entonces eso es un factor, digamos, primordial para que esos índices de falta de lectura en los niños se haya agudizado. Más que las dinámicas hayan cambiado, las dinámicas vienen cambiando hace mucho tiempo. Nuestra última ley de educación es de hace 30 años y hace 30 años no existía el Internet, hace 30 años no existía el WhatsApp, hace 30 años no nos comunicábamos de la misma forma que lo hacemos hoy en día. Entonces, ese cambio ya generacional, que no solamente es la pandemia, sino que ha sido de mucho tiempo, pues requiere que también esas dinámicas de formación y de aprendizaje en los niños cambien. Lo que hemos visto es que ya hay métodos basados en evidencia que muestran a través de los años que hay unas formas en las que el cerebro aprende a leer y a escribir. Pero aún así todavía seguimos utilizando metodologías de hace 30 años donde todavía no se habían hecho estas investigaciones. Entonces, más que la pandemia, es todo un proceso que hemos vivido de transformación educativa y que lo que vemos es en los niños pocos aprendizajes. Por eso hablamos de la crisis de aprendizajes fundacionales, que son las bases que ellos tienen, no solamente para su educación y su trayectoria educativa, sino también para su vida en general. Todos necesitamos aprender a leer y a escribir para poder desarrollarnos plenamente como seres humanos y poder cumplir los sueños, que también es lo que buscamos, que los niños puedan cumplir sus sueños a partir de que aprender a leer y escribir. Podemos hablar de cifras. Tienen un conglomerado de cifras a nivel Latinoamérica, Colombia, aquí en Medellín, aquí en Medellín es un índice muy alto de deserción escolar. Sí, la deserción escolar, una de las principales causas de deserción escolar que se da no solamente en Medellín y en Antioquia, sino que a nivel nacional, es que los niños desertan porque no aprenden a leer y a escribir. Entonces, ese tránsito de primaria a secundaria, al bachillerato, hace que los niños se enfrenten a otros retos de aprendizaje. Y cuando no tienen la base de la lectura, lo que hacen es que se aburren. Pues si no entiendo lo que me está explicando el docente, si no entiendo las actividades que me está proponiendo, si no puedo convertir esto en un reto de aprendizaje porque no entiendo lo que dice ahí, pues me aburro y muchos de ellos buscan otras salidas que no sea estudiar, sino dedicarse a otras cosas que no requieran tanto esfuerzo para ellos. Entonces lo que estamos buscando es que con esa transformación en el aula, desde la metodología de enseñanza, de la lectura y la escritura, pues disminuyamos ese reto que tenemos de deserción escolar tan alta que tenemos aquí en Medellín y en Antioquia y en Colombia en general. Muchas gracias.